NTN Televisión, lo que tienes que ver. Hola amigos, bienvenidos, buenos días, tengan todos a esta hora para comenzar nuestra jornada del día de hoy de geopolítica. Bienvenidos a esta entrega donde trataremos los temas más importantes ocurridos en las últimas horas en nuestro país y en el resto del mundo. Hoy es martes ya y estamos a 4 del mes de diciembre, avanza rápidamente esta semana y el mes para terminar lo que es la última jornada del año, el último mes de 2018. Bienvenidos todos entonces. Recordamos que además tenemos el audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que se repite a las 11 de la noche. También el contenido se difunde casi inmediatamente por nuestro canal de YouTube, que es Geopolítica con Nelson Encarnación. Aquí estamos para compartir con ustedes. Vamos a ver entonces cómo están las condiciones del tiempo para este día. Dice meteorología que no hay mucho en el ambiente. La Oficina Nacional de Meteorología pronosticó que se registrarán chubascos aislados en la región norte, lo mismo que en el noreste, de manera especial, y en el resto del país, escasas lluvias. Prevé que las temperaturas serán agradables en la madrugada hasta las primeras horas de la mañana, pero al avanzar el día se tornarán calurosas, con una máxima entre 31 y 32 grados y la mínima entre 20 y 22 grados centígrados. Eso es, como dijimos, en horas de la mañana, la madrugada de la mañana. Meteorología pronostica que habrá un ambiente de estabilidad atmosférica sobre el territorio nacional, y la permanencia del sistema anticiclónico mantendrá los valores de lluvia escasos, solo con algunos incrementos pasajeros de la nubosidad debido al viento del este-noreste, que seguirá aportando ligeros campos nubosos. En otras palabras, cero lluvia en el ambiente. Vamos entonces una Navidad muy seca. Aparentemente seca. Bueno, los temas profundos ahora, esta tarde en el Palacio Nacional se dará a conocer la posición oficial del gobierno respecto al pacto migratorio, pacto mundial por la migración segura, regular, una denominación ahí bastante larga, pero que se ha simplificado como pacto migratorio. Eso está patrocinado por Naciones Unidas, que ya sabemos que está pautada la firma para los días 10 y 11 en la ciudad de Marrakech, en Marruecos, a cuyo evento ya se encuentra una comisión, una representación de la República Dominicana en Marruecos. Y entonces esta tarde el gobierno va a fijar su posición. Y el gobierno lo va a hacer, va a decir oficialmente cuál es su posición. Lo va a hacer no porque el gobierno le surgió como un ejercicio de buena edificación de la población sobre temas importantes, sino presionado por un aluvión de críticas y reclamos de la sociedad para que, en primer lugar, para que no firme el pacto, pero después ya pidiéndole que se explicara a la población en qué consiste el bendito pacto migratorio.
Se ha convocado para las 4 de la tarde, según informó Roberto Rodríguez Marchena, que es el director de comunicación del gobierno. Se va a dar a conocer el informe que elaboró o las recomendaciones que ha emitido una comisión creada al vapor por el presidente de la República para estos fines. Y ocurre, digo creada al vapor porque ocurrió justamente por lo que acabamos de decir, por la presión social, mediática y de todos los litorales para que se explique y no se firme ese pacto. El alegato es que el pacto sería violatorio a las prerrogativas de la República Dominicana en materia migratoria. Decimos la República Dominicana porque es nuestro país, pero es el mismo alegato que han esgrimido otros países para rehusar la firma de ese pacto. Se alega entonces que se produciría una disminución de las prerrogativas internas de los países para hacer frente a la migración y establecer los parámetros sobre los cuales debe manejarse el tema migratorio. Ayer dimos a conocer dos párrafos de un documento amplísimo que es el que sustenta el pacto este. Dos párrafos que, vistos así como lo leímos, aislados del contexto, da la impresión de que se mantiene la prerrogativa de los países para aplicar sus leyes internas en materia de migración. Pero eso es visto de manera aislada. Ahora, cuando se lee en conjunto, que todo hay que leerlo en su contexto, no se puede disgregar un asunto para sacar con pinza algo que a uno le interesa, no, eso tiene que ser analizado en el conjunto. Entonces, digo que visto así, se puede decir, bueno, pero la República Dominicana o todos los países van a mantener su control migratorio. Pero en el caso de la República Dominicana, que es lo que ha provocado la reacción, por ejemplo, del Instituto Duartiano, que rechazó la firma del pacto sobre la base de que sería un atentado contra la soberanía de la República Dominicana. Y en el caso de Finjus, la Fundación Institucionalidad y Justicia, que ha reclamado la clarificación del contexto, del contenido, para que haya una edificación completa de la sociedad. Porque dice Finjus que lo que ha habido es una falta de información de qué se trata. Pero lo que ha generado el rechazo general, lo que ha provocado el rechazo generalizado de la sociedad, es porque en el caso de la República Dominicana, nosotros tenemos una realidad muy distinta a la que tienen otros países que van a firmar el pacto. El pacto, hay que decir, un incidental, que va a ser firmado por la inmensa mayoría de los países, y una minoría realmente incluso muy reducida, son los países que no van a firmar, unos 15 o 20 países de un conjunto de casi 200 países que tienen las Naciones Unidas. Esa cantidad es una realidad, una cantidad muy mínima. Pero en el caso de la República Dominicana, nosotros tenemos una realidad que no la tienen otros países. Digamos, hay muchos países que tienen frontera, hay incluso países que tienen frontera con 10
12 países, pero no tienen la realidad de la República Dominicana. ¿Cuál es esa realidad? Que, digamos, en América Latina, los países que tienen frontera en América Latina, excepto México y Estados Unidos, son países que tienen la misma lengua, la misma cultura, las mismas costumbres, una idiosincrasia homogénea, por usar un término más o menos de un tinte un poquito intelectual, una idiosincrasia homogénea. Hasta se oye bonito eso. Pero puesto en blanco y negro significa que colombianos y venezolanos tienen las mismas culturas. Son un pueblo, dos pueblos con una frontera, pero son lo mismo. Peruanos y ecuatorianos, colombianos y ecuatorianos, estoy hablando de los que tienen frontera, bolivianos y peruanos, chilenos y argentinos, y así por el estilo. Un poquito se diferencia del resto de los países, Brasil, que tiene frontera con casi todos los países de Sudamérica. Tiene frontera con Venezuela, Colombia, con Perú, con Bolivia, con Uruguay, con Paraguay, con Argentina. Tiene frontera con casi todos los países. Ahora, los brasileños hablan portugués. El portugués es hermano del español. Tienen las mismas culturas, las mismas costumbres, españoles y portugueses, que son fronterizos en la península ibérica. Ahí no hay ninguna diferencia. Por lo tanto, que esos países firmen el tratado de migración, bueno, no tendrían mayores repercusiones. Ahora, ¿qué ocurre con la República Dominicana y con Haití? Que nosotros somos dos pueblos totalmente diferentes, absolutamente diferentes. Lo único que nos acerca un poco es el color de la piel. Que los haitianos son, en su inmensa mayoría, descendientes de africanos, y nosotros, en una proporción importante, también somos descendientes de africanos. Una mezcla con españoles da un color más o menos así, mulato. Negro en otra parte, pero aquí nosotros llamamos mulato. Y de comparones, a veces para no decir negro, decimos indios claros. Pero después en nada nos parecemos. Las costumbres son diferentes, la conducta es diferente, el comportamiento totalmente diferente, el idioma, los idiomas son totalmente diferentes. Tenemos una permanente presencia, y además de permanente es creciente, de inmigrantes haitianos. Y eso entonces hace que la realidad nuestra sea totalmente diferente a estos países que acabo de mencionar. Lo mismo pudiera decir en otras fronteras, en otras latitudes. En África, por ejemplo, excepto en África del Sur, y excepto que fue colonizada por Inglaterra, que hay una amplia población blanca, una importante población blanca, mayoría negra. En Angola y otros países que fueron colonizados por Portugal,
una, una diferenciación más o menos ligera. El resto, todos son, o hablan francés, porque fueron colonizados por Francia, o hablan, o por Bélgica, que también hablan francés, o en muchos fueron colonizados por Inglaterra, pero le dejó el idioma, sí. En Nigeria, en muchos países de América, de África, que fueron colonizados por Inglaterra, hablan inglés, pero son negros. Tienen las mismas culturas, todos los países africanos. Y ahí venimos entonces a caer en la cuenta de que allí no habría ningún impacto. No tendría ningún impacto ese acuerdo mundial de migración. En la República Dominicana, reiteramos, hay una realidad que no viven ninguno de esos países. Entonces llama la atención que el gobierno, conociendo perfectamente lo sensitivo que es el tema, dejara para última hora una explicación que pudiera entenderse razonable. Lo que vayan a decir, nos estamos adelantando lo que pueda decir esta tarde la comisión nombrada por el presidente de la República. Pero eso, actuar en el filo de la navaja, eso no ha sido bueno en ningún aspecto de la vida y no tiene por qué ser bueno nunca. Usted actúa sobre el filo de la navaja y sencillamente las posibilidades de que fracase son muy elevadas. El pacto fue discutido en Naciones Unidas en el año 2016. Se redactó, ya finalmente se le dio la última revisión el pasado año y comenzó entonces a ser circulado entre los países a partir del mes de junio de este año. De modo que la República Dominicana tiene ese documento desde junio o julio de este año. Si lo tiene desde julio, que es creo que la fecha más probable que lo tenga, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Estamos hablando de medio año con un documento que debió comenzar a socializarlo al día siguiente de que lo recibió o al mes siguiente, para no exagerar. Lo viene a tratar de explicar 2 días antes, una semana antes, porque es el próximo día 10, de que se firme. Pero peor, se informa que ya la comisión encargada de la firma, la eventual firma del acuerdo por parte del gobierno, se encuentra en Marruecos. Y si la comisión está en Marruecos ya, estamos hablando entonces de un hecho consumado. O si esta tarde la comisión informa que el presidente de la República decidió que nuestro país no firme el tratado, el acuerdo migratorio, entonces la comisión va a venir y le habrá servido solo de paseo, porque fue a un acto fallido. Entonces, si es cierto que la comisión está en Marruecos, lo más probable es que la República Dominicana finalmente suscriba el acuerdo. Eso es lo más probable. Y lo dan ya como un hecho irreversible. Que lo dijo una vicecanciller, a quien el canciller Miguel Vargas, de manera irresponsable, hay que decirlo, puso a informar a la opinión pública de que la firma del acuerdo era
ya un hecho. Y digo de manera irresponsable porque una información de esa envergadura, sobre todo en el ambiente tan crispado que ha prevalecido en la República Dominicana en las últimas semanas sobre ese tema, no es para que lo maneje una vicecanciller sin entrenamiento político, que podrá hacer todo lo eficiente que se quiera y todo lo que se quiera en beneficio de la vicecanciller, pero no tiene el bagaje político, no tiene el entrenamiento político, ni tiene, como diría un pico de oro que murió hace muchos años, no tiene la prosapia política para enfrentarse a un hecho de tanta envergadura como es este tema, que es uno de los temas que más ha apasionado a la opinión pública en los últimos 4 años. Vamos a la pausa, venimos de inmediato con más contenido en geopolítica. EN Televisión, lo que tienes que ver. Seguimos en geopolítica, señores, y el mundo no le está poniendo caso a lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania. Ucrania fue uno de los países que formó parte de la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que fue en conjunto la segunda potencia frente a los Estados Unidos durante la llamada Guerra Fría, y se separaron cuando se rompió ese bloque soviético. Ucrania, como otras repúblicas, pasó a ser independiente. Y durante la vigencia de la URSS, la Unión Soviética, Ucrania era una de las repúblicas o uno de los territorios controlados por ese bloque, que tenía, en las cuales, en este caso en Ucrania, tenía la Unión Soviética parte de su arsenal nuclear. De modo que Ucrania, cuando se rompió el bloque, quedó con parte de ese arsenal nuclear. No siguió desarrollándolo porque no tenía ya la capacidad para el desarrollo nuclear, sino que se conservó parte de ese armamento. Imaginamos que lo tendrá, pero ya en condiciones obsoletas. Y ha venido entonces un conflicto que ha escalado a casi un enfrentamiento bélico, a partir de que Rusia recuperó la península de Crimea, que estaba en poder de Ucrania, pero Rusia reclamaba ese territorio como propio, tomando en cuenta una serie de elementos históricos, incluso de idioma, de cultura, de todo, un territorio ruso. Y Occidente, la OTAN, la Unión Europea, Estados Unidos, etcétera, enfrentaron entonces a Rusia, le plantearon, le aplicaron muchas sanciones económicas muy severas, a las cuales Putin hizo frente, y no cedió el territorio de Crimea, se mantuvo con su territorio. Y entonces ahora hay una situación bastante complicada en esa zona, con tambores de guerra prácticamente al borde de un enfrentamiento bélico que, reitero, la comunidad internacional no le está poniendo mucha atención. A lo mejor reacciona como el gobierno dominicano frente al caso del pacto migratorio cuando ya sea demasiado tarde. Vamos a ver más adelante tenemos esa información, un reporte con el presidente de Ucrania, con los generales, con las tropas, en un punto
de concentración de tropas, arengando, y eso va a tener repercusiones importantes, pero eso lo vamos a poner, esa información más adelante. Ahora vamos a Washington, donde el cuerpo del expresidente George Bush padre se encuentra en Capilla Ardiente, en el Capitolio en Washington. Va a permanecer ahí para que la gente se despida de él hasta mañana, cuando será declarado un día de duelo nacional, mañana miércoles, y luego será llevado a Texas, donde va a ser sepultado, el estado de Texas, en la ciudad de Austin, que es donde han estado los Bush desde que se asentaron allí como empresarios petroleros, y allí nacieron parte de los Bush, los hijos del presidente Bush y su esposa Barbara Bush, que murió hace un par de años. Y allí fue George W. Fue gobernador antes de ser presidente de los Estados Unidos, y son dueños de los Rangers de Texas, bueno, etcétera, etcétera. Vamos a ver entonces esta ceremonia de despedida al presidente Bush. El ataúd del presidente número 41 de Estados Unidos, George Herbert Walker Bush, fue colocado el lunes en Capilla Ardiente en el Capitolio en Washington. Bush falleció el viernes a los 94 años en su casa de Houston. Sus restos fueron trasladados el lunes desde Texas a bordo del avión presidencial prestado por el presidente Donald Trump. El homenaje solemne en el Capitolio se realiza el primero de 4 días de honras fúnebres al exmandatario. Acudieron su hijo mayor y presidente número 43 de Estados Unidos, George W. Bush, su esposa Laura y sus familiares. Fueron oradores el vicepresidente Mike Pence, el jefe de mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, y el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan. There was a kindness about the man. Había una bondad en el hombre que era evidente para todos los que lo conocieron. Todos esos años en el servicio público se caracterizaron por la amabilidad, la modestia y el patriotismo. Modesty and patriotism. Bush fue presidente desde 1989 a 1993. Antes fue un condecorado piloto de caza de la Segunda Guerra Mundial y ex jefe de la CIA. Además fue vicepresidente de Ronald Reagan. El público podrá despedirlo en la rotonda del Capitolio. Bush será honrado con tributos y servicios en Washington y Texas, donde será enterrado el jueves. El miércoles habrá un funeral de Estado en la Catedral Nacional de Washington. Pues bien, entonces va a despedir a un servidor importante de los Estados Unidos. En los Estados Unidos los servidores públicos de esa categoría son muy respetados, no solo por haber sido presidente de la República, sino por su trayectoria como hombre público. Ahora sí vamos a Ucrania, donde están sonando tambores de guerra, y como decíamos en el comentario, el mundo como que no le está poniendo mucha atención a lo que está pasando allí. Sabemos que el presidente ruso Vladimir Putin no es un fly al infield, como decimos nosotros aquí en el argot beisbolero, sino que es una persona de armas tomar. No baraja pleito, y de seguro que si lo provoca Ucrania va a tener una reacción bastante dura. Vamos a ver. Aumenta la tensión entre Ucrania y Rusia. El presidente ucraniano Petro Poroshenko ordenó el traslado de tropas a la frontera con Rusia y presidió el arranque de maniobras en la zona. Y hoy podemos ver cómo en lugar de 30 soldados que fueron invitados a llegar a una comisión militar para participar en los ejercicios, vinieron 165 soldados con mochilas y listos para defender a Ucrania en cualquier momento. Y creo que es una muy buena señal que muestra la preparación de los ucranianos para defender nuestra tierra.
Poroshenko dijo que las medidas se llevan a cabo en el marco de la ley marcial decretada el pasado 26 de noviembre tras la detención de 3 embarcaciones ucranianas por Rusia por haber entrado en sus aguas territoriales en el mar de Azov. En las maniobras también participan tropas de países de la OTAN. Canadá está hombro con Ucrania. Las Fuerzas Armadas canadienses se enorgullecen de trabajar con ustedes, ayudándoles en sus habilidades y compartiendo experiencias. A pesar de la participación en los ejercicios militares, la Alianza Militar del Atlántico Norte se mantiene cauta en la disputa. Llama a Rusia a poner fin al conflicto naval y a la vez rechaza la solicitud de nueva ayuda por parte de Kiev. Llamamos a la tranquilidad y la contención. Llamamos a Rusia a liberar a los navegantes y barcos ucranianos, así como a que se permita la libertad de navegación y el acceso sin obstáculos a los puertos ucranianos en el mar de Azov. Los buques ucranianos, tanto militares como civiles, tienen derecho a navegar por el estrecho de Kerch y el mar de Azov. Rusia ha denunciado la ley marcial de Ucrania y el despliegue de tropas cerca de sus fronteras. El Kremlin afirma que las provocaciones del gobierno ucraniano tienen como objetivo aprovechar el sentimiento nacionalista para ganar las elecciones de 2019. Aydin Shaigan, con información de Mohammad Moezi, Hispan TV Noticias. EN Televisión, lo que tienes que ver. EN Televisión, lo que tienes que ver. Bien, seguimos en geopolítica en esta recta final de la jornada de martes. Hoy es martes. Bueno, ayer las autoridades dieron a conocer que durante las fiestas de Navidad van a lanzar a las calles de todo el país unos 30.000, casi 30.000 miembros del ejército y la policía, de las Fuerzas Armadas y la policía. Específicamente 29.538. Oye, qué número tan raro, porque ni siquiera un número redondo. 29.500, digamos, no. 29.538 efectivos del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y la Policía van a patrullar las calles en la prevención de hechos delictivos, a fortalecer la seguridad ciudadana en la Navidad, la integridad física, la seguridad de los dominicanos y extranjeros que se encuentran en nuestro territorio. Este anuncio fue hecho por el director de la policía, el jefe de la policía, ¿qué director ni director? El general Ney Bautista, en un acto donde se dejó iniciado el operativo, bla, bla, bla. Y ahí, en esa última palabra es que yo caigo y hago énfasis en cuando un país funciona de verdad y cuando funciona a medias. Cuando ustedes ven en cualquier circunstancia anuncios de operativos, diga, ahí las cosas no andan bien. Aunque aparentan andar bien, en sentido general la República Dominicana está bien. Pero esa palabrita de operativo a mí me manda inmediatamente al apartado de la improvisación. ¿Por qué la seguridad ciudadana tiene que manejarse mediante operativos? Si es un asunto de día a día, un asunto cotidiano, los ladrones están permanentemente en las calles, haciendo y deshaciendo, cometiendo tropelías y fastidiándole la vida a la gente decente, los asaltantes, los delincuentes en sentido general.
están permanentemente. No hay que hacer operativos. La aplicación de la ley no es mediante operativo. Usted no va a escuchar en ningún país organizado, de un país donde las cosas funcionen al 100%, la realización de operativos. Los operativos, reitero, son una expresión de la improvisación. ¿Por qué en Navidad pueden aparecer casi 30.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para patrullar y prevenir desórdenes, robos, asaltos y hechos delictivos? Y en los restantes 11 meses no hay inseguridad ciudadana. ¿No se necesita patrullaje reforzado permanentemente? Si aparecen estos 30.000 efectivos para hacer la labor en Navidad, ¿por qué no lo hacen durante todo el año? ¿Por qué los operativos borren del lenguaje de las instituciones del Estado la palabra operativo? Por favor, borren de su lenguaje y de su esquema de trabajo la palabra operativo, porque eso es señal inequívoca de improvisación. Que me perdonen todos los que son unos leones en esa materia, pero eso se llama improvisación, dividido así en sílabas. Improvisación. Lamentablemente, eso es como otro término también. Mientras tanto, vamos a establecer tal cosa, mientras tanto temporal. Eso es temporal. Eso es, son palabras que no se deberían usar en la República Dominicana. Bueno, y entonces mañana el Consejo Nacional de la Magistratura va a comenzar las vistas con las personas que fueron precalificadas para ser evaluadas como aspirantes al Tribunal Constitucional. El Consejo también rechazó las impugnaciones que se presentaron contra 7 de los aspirantes. Los que habían sido objetados fueron los jueces Alba Luisa Ver, ella fue juez del Tribunal Superior de Tierras, presidenta del Tribunal Superior de Tierras, no sé si todavía está ahí. También el ex fiscal Máximo Aristi Caraballo, José Alejandro Ayuso, Braulio Alcántara, Yocairis Morales y Luis Yepes Zuncar. Fueron objetados por diferentes personas e instituciones por diversas razones. Sin embargo, el Consejo determinó que no tenían asidero las causas por las cuales fueron impugnados y determinó que se mantuvieran como precalificados para ocupar una de las 4 vacantes que hay en el Tribunal Constitucional. Mañana se van a llevar a cabo esas vistas y culminarán el día 10, ya cuando se dé a conocer la designación de los que fueron seleccionados.
Por otra parte, una última información, la Embajada de los Estados Unidos reveló que fue el Departamento de Seguridad Nacional, el organismo del gobierno de los Estados Unidos, que solicitó a las autoridades dominicanas la acogida del narcotraficante Willy Falcón, quien se encuentra en el país desde el pasado 6 de noviembre en calidad de acogido o asilado, no sabemos. El gobierno norteamericano decidió expulsar a este hombre, que no era ciudadano de los Estados Unidos, es cubano, con mucho tiempo de residencia en los Estados Unidos, pero no había hecho la ciudadanía y por lo tanto fue puesto a disposición de un juez de inmigración que ordenó su expulsión, y a donde vino a parar fue a la República Dominicana, que no tenía nada que ver con este individuo, sino que a nosotros nos cayó la basura. Así como oyen, nos cayó la basura. Gracias por su atención este día. Mañana, Dios mediante, a las 11 de la mañana estaremos aquí de nuevo con otra jornada de geopolítica. Los dejo con EN Meridiano.